En esta sección vamos a introducir el concepto de potencial eléctrico. Como vimos anteriormente, sabemos que el campo eléctrico entonces es un campo vectorial muy especial, es un campo vectorial y rotacional. Y de los preliminares matemáticos recordamos el teorema de Helmholtz, ¿verdad? Donde nos dice que un campo vectorial y rotacional, ¿verdad? Como el que tenemos aquí, el campo eléctrico, podemos expresarlo en la forma de un potencial escalar, ¿verdad? De una función potencial escalar. Esto gracias a que el rotacional de un gradiente para un campo escalar siempre va a ser cero. Entonces, como el campo vectorial en nuestro caso también cumple esa condición, podemos siempre expresar este campo en términos de una función potencial, ¿verdad? Esta sería mi función potencial, que yo voy a llamar el potencial eléctrico. Entonces sé que ya que este campo eléctrico es irracional, yo siempre puedo expresarlo, ¿verdad? Como el gradiente de este potencial eléctrico. Aquí se pone un signo menos por convención solamente, ¿verdad? Entonces, matemáticamente esta es la definición. Ahora vamos a ver que de hecho el concepto de potencial guarda más significado físico de lo que aparenta esta derivación, ¿verdad? Del concepto. Ahora, pensemos un poco más qué podemos hacer con esto. Antes vimos en preliminares matemáticos igualmente que hay un teorema fundamental del cálculo vectorial, ¿verdad? Que consiste en, aunque si yo integro de un punto A a un punto B, el gradiente, ¿verdad? Un campo escalar, entonces este integral de línea solo me va a depender de los puntos iniciales y finales. Entonces la integral me da el potencial evaluado en ese punto B menos el potencial evaluado en el punto A. O sea, este integral no depende de la trayectoria, ¿verdad? Si yo integro desde A hasta A, esto, ¿verdad? La integral cerrada daría 0, como vamos a ver más abajo. Vean que entonces, si yo puedo expresar esto de cualquier campo escalar, bueno, del gradiente de cualquier campo escalar, bueno, un gradiente de un campo escalar es un campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico sigue esta ecuación de acá igualmente, en donde yo digo, si yo evalúo el potencial eléctrico en el punto E menos el potencial eléctrico en el punto A, eso me va a dar, ¿verdad? La integral de AB del gradiente punto el diferencial de la trayectoria, que en este caso el gradiente pues es el negativo del campo, ¿verdad? Por definición gracias al teorema de Helmholtz. Entonces yo puedo expresar siempre diferencias de potencial eléctrico en términos del campo eléctrico, ¿verdad? Entre ese punto A hasta el punto B. Noten que por definición, ¿verdad? Por definición de lo que es el potencial solo se define físicamente como el gradiente, ¿verdad? ¿Verdad? Que si yo saco el gradiente del potencial, mejor dicho, yo obtengo el campo eléctrico. El campo eléctrico sí está especificado para todos los puntos. Aquí yo solo estoy definiendo el potencial como la diferencia, ¿verdad? Que eso va a ser muy útil. Como vamos a ver a lo largo del curso, casi siempre vamos a necesitar una diferencia de potencial eléctrico. Vamos a ver por qué es eso después. Pero yo estoy interesado también en sacar potenciales en puntos específicos. Entonces, ¿qué podríamos, cómo podríamos usar esta definición, verdad? Ya que por definición solo puedo sacar diferencias de potencial, ¿cómo puedo sacar el potencial evaluado en un punto? Bueno, entonces lo que yo hago, es decir, muy fácil, yo voy a tomar la diferencia, ¿verdad? Voy a decir, el punto donde llego, el punto B, va a ser el punto donde yo quiero calcular el potencial. Lo voy a decir un punto R. Menos el punto A. Y este punto A va a ser tal que el potencial en el punto A voy a decir que es 0. ¿Verdad? Entonces, al final esa diferencia solo me daría el valor del potencial en R. Entonces, yo quiero definir un punto de referencia en donde eso ocurra. Entonces voy a definir un punto de referencia, ¿verdad? Llamado O, como vemos acá.
tal que en ese punto el campo sea cero, ¿verdad? Y si el campo es cero, bueno, eso significa, bueno, mejor dicho, donde el potencial sea cero, ¿verdad? Entonces, en ese punto de referencia, ese campo, ya esto no es un vector, ¿verdad? El potencial va a ser cero. Entonces, la diferencia, cuando yo la pongo a este lado, bueno, el potencial en ese punto O es cero, así que solo me queda el potencial medido en un punto. Entonces, realmente sí estamos viendo una diferencia, ¿verdad? De potencial, pero estamos haciendo ese truco, ¿verdad? Para definir, ¿verdad? Poder definir potenciales eléctricos en puntos en el espacio. Entonces yo voy a integrar desde el punto de referencia O hasta el punto R, en donde yo calculo el potencial. Vean que esta integral es independiente de la trayectoria. Si no, esta definición no sería muy útil, ¿verdad? Porque si me dependiera la trayectoria, de ahí infinitas formas de cómo definir el potencial. Y es independiente de la trayectoria gracias al teorema Helmholtz, ¿verdad? Que un campo sea irrotacional significa que, ¿verdad? Puede ser expresado como el gradiente de una función escalar, un potencial escalar, y que su integral de línea es independiente de la trayectoria, como vemos acá. Entonces la integral es cerrada, ¿verdad? Consecuentemente tiene que ser cero, porque termina en el mismo punto que empecé, así que cero. Y eso es característico de todas las fuerzas, eh, ¿verdad? De todas las fuerzas conservativas. Pero esto no es una fuerza, es un campo, sí, pero al final de cuentas es solo multiplicar por Q, ¿verdad? Entonces vean que esto es, si lo multiplico por la carga de prueba, eso sí se convierte en la fuerza eléctrica. Esto es un vector, que es algo que sabíamos de física general 1, incluso, ¿verdad? Nosotros decimos, en física general 1 sabemos que el potencial, ¿verdad? Si hay una fuerza que es conservativa, nosotros podemos expresarla en términos de una función potencial. Eso hacíamos también con la gravedad. Decíamos menos el fin. Y ahora lo estamos haciendo también con el campo. La única diferencia, ¿verdad? Es que ¿verdad? Cuando hablábamos de fuerzas en física 1 decíamos, sí, esta función es la energía potencial, ¿verdad? Entonces en gravedad, bueno, y también vemos que en electricidad cualquier fuerza conservativa yo la puedo expresar como el gradiente de una función potencial, y esa función potencial resultaba ser la energía, ¿verdad? La energía potencial del sistema. Físicamente tenía ese significado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vean que la fuerza, esta fuerza F, realmente es la carga por el campo. Entonces eso lo puedo expresar como el gradiente de la energía potencial. Yo puedo pasar esto a dividir. Entonces me queda que el campo entonces lo puedo expresar como menos el gradiente de energía potencial por unidad de carga. Pero, bueno, y nosotros ya vemos que esto justamente es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es definir el potencial eléctrico, no es más que la energía potencial por unidad de carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo saco el potencial eléctrico en un punto R, o sea, acá, digamos que aquí hay una distribución de cargas, ¿verdad? Que me genera un campo, ¿verdad? Si no habría potencial. Entonces, lo que significa es que si yo pongo una carga de prueba aquí Q, esa carga de prueba va a sentir una energía potencial eléctrica, ¿verdad? Una energía guardada en el campo eléctrico, ¿verdad? Entre la distribución y la carga de prueba de Q por el potencial. ¿Okay? Esa es la energía potencial de la carga. Entonces vean que estamos generalizando, ¿verdad? El concepto, bueno, no generalizando, sino como quitando la dependencia de que existe una carga que sienta la fuerza para usar la energía potencial de esa carga. ¿Verdad? Lo que estoy diciendo es, estoy definiendo lugares en el espacio, ¿verdad? Donde tienen asignados potenciales, ¿verdad? Potencial eléctrico, aunque no hayan cargas ahí, ya que, bueno, es una energía potencial por unidad de carga,
Correcto. Entonces esta es la definición de potencial y esto es algo que nos va a ser bastante útil también para calcular campos eléctricos, ¿verdad? Porque vean que yo, si calculo el potencial, si yo encuentro el potencial de alguna distribución de cargas en un punto R, yo puedo encontrar el campo en ese punto. Yo nada más saco la derivada, o sea, el gradiente, y así calculo el campo eléctrico, ¿verdad? Como yo les había dicho en algunos videos anteriores, la intención de aquí al resto de capítulos es tratar de simplificar los métodos que tenemos para encontrar campos eléctricos. Uno de estos es ese, ¿verdad? ¿Cómo es que esto se simplifica? Bueno, es una función escalar, ¿verdad? Es un campo escalar el potencial, entonces es mucho más fácil trabajar con campos escalares que con campos vectoriales. Entonces yo teniendo un campo escalar, simplemente tengo que derivarlo, ¿verdad? Convertirlo en un vector por medio del gradiente y ese va a ser el campo eléctrico, ¿verdad? Eso es mucho más sencillo, ¿verdad? Derivar es mucho más sencillo que integrar como hacíamos con ley de Coulomb. Correcto, entonces esto es la utilidad que nos va a dar el potencial, por lo menos a primera instancia. Así que pueden pasar al siguiente video en donde voy a hacer algunos comentarios sobre la naturaleza del potencial eléctrico.